Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir a los emails de auribe@hotmail.com o a la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a contar las historias de Alaska y las historias de Jack London y el espíritu del cuervo. La vez pasada estábamos viendo cómo se creó el gran imperio de periódicos de Pulitzer y Hearst. Y habíamos dicho cómo habían aparecido los corresponsales, las separatas de los periódicos, los criterios éticos para manejar el periodismo y su delicada misión. Habíamos visto cómo se ha formado ese mundo. Entonces resulta que en este momento de nuestro relato ya hay todo un mundo industrial. Ya existe, el mundo industrial se ha ido extendiendo, tanto que ya empieza a haber unos territorios salvajes. O sea, cuando empezamos nuestro relato, todo era un territorio virgen, todo un territorio salvaje en términos en los que el hombre blanco concibe el progreso o concibe la civilización en su manera, o sea, lo que él considera civilización, que es solo la manera como él vive. Ahora, después del tren, después del telégrafo, después de todas las cosas que hemos visto, hay unos territorios que van quedando, es como pedazos que son lo último, que era de un mundo que desaparece, de un mundo salvaje, de un mundo de espíritus, de un mundo de dioses, que va desapareciendo a medida que el progreso entra. Entonces esto empieza a llamar la atención de aquellos aventureros cuyo espíritu nació para lo salvaje. Nosotros habíamos visto a los espíritus libres cuando estuvimos contando las historias de Thoreau, de Walt Whitman y de Mark Twain. Hoy vamos a ver un espíritu muy bravo, un espíritu salvaje, un espíritu aventurero que se logra identificar con esta parte de los mundos que mantienen aún un carácter indómito, remoto, en el tiempo en que el progreso y la industrialización están haciendo ya una faz de la tierra totalmente diferente en esas tierras de América. Ese personaje es Jack London. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a las historias de Alaska que él va a poner en el mapa y en la imaginación y en la cultura? Porque es por él que la literatura y la imaginación van a tener en Alaska un lugar. Es él el que lo sitúa en el mapa del conocimiento de la cultura de Occidente. ¿Cómo es que eso llega allá? La historia viene de mucho más lejos, porque la historia empieza con los rusos y empieza inclusive con los mongoles que habían conquistado Sibir. Sibir era una tierra de hielo. Y ahí había un pequeño lugar que se llama la Sibir, y eso sería la Siberia, sería el Kanato de Siberia, y de ellos serían más adelante por los arcos que utilizaban los mongoles. Los árcaros se llamaban tartar, los rusos los van a llamar tártaros. Entonces ellos son, digamos, como los primeros que exploran esos territorios. Los tártaros van a quedarse en Rusia y van a formar parte de su población con el tiempo, hasta que después esa zona se llamaría la República de Tartaria también. Entonces, a medida que Rusia se va extendiendo y se va haciendo cada vez más expansionista, hay dos imperios de expansión en este momento: los Estados Unidos, que están por un lado, y Rusia, que está por el otro. Más adelante en la vida se van a encontrar, falta mucho tiempo todavía para eso. Entonces, Rusia se va expandiendo, y hay un momento cuando la Gran Bretaña, el Imperio Británico, se va volviendo tan grande, en que hay una cosa que se llama el Gran Juego. El Gran Juego consiste en tomarse el mundo, lo que va a ser el dominio por el Asia y por el mundo entre el Imperio Británico y los rusos. Los rusos se van extendiendo y empiezan a salir hacia Europa por el lado del Báltico, y empiezan a tratar de buscarle una salida por el lado del Mar Negro, y de pronto Pedro el Grande le va a decir a un amigo suyo, Vitus Bering,
que explore el territorio que queda más allá de la Siberia, más allá de este territorio tartárico que habían conquistado los mongoles tiempo atrás. Entonces Vitus empieza una expedición gigantesca y va a llegar más allá de la Siberia y allá descubre, o sea, la pregunta es, ¿existe un paso hacia el otro continente? Hacia el otro mundo, ¿existe alguna manera de pasar? Entonces, Vitus Bering va a hacer la gran expedición y dice, no exactamente, porque hay 90 kilómetros de mar entre uno y otro pedazo de hielo. Seguramente eso estuvo unido antes. Y es toda la teoría de cómo llegaron los hombres del Asia y cómo llegaron los antiguos pueblos que habitaban esas zonas. Pero ahí hay un estrecho. O sea, el mar se pone entre los dos, pero se pone por un paso pequeño. Ah, bueno, gracias. Entonces, en su nombre, a ese estrecho, él moriría poco después, lo van a llamar el Estrecho de Bering. Y con esto van a llegar los rusos ya hasta el extremo ártico del otro lado en su gigantesco proceso de expansión. Después los cazadores de pieles van a atravesar la Siberia y van a atravesar el estrecho, van a empezar a llegar a Alaska y van a perturbar la eterna naturaleza que había allá. Inclusive algunos llegaron hasta California, o sea que donde no los paran pues estarían aquí nomás en Bogotá. Entonces, porque la expansión rusa no tiene límites, ellos llegaron a ser la sexta parte de la Tierra, de la porción terrestre del planeta azul. Entonces, estando en esas, Inglaterra está haciendo sus movimientos, Rusia está haciendo sus movimientos, y esto va a llevar a una guerra que se llama la Guerra de Crimea. Y en la Guerra de Crimea, la idea es que Rusia va a atacar a los turcos otomanos para sacar su tierra, digamos, su poder hacia el Mar Negro y comunicarse con el Mediterráneo. Ese es el paso por donde queda Estambul. Entonces la idea era tomarse ese pedazo. Entonces inmediatamente los ingleses van a apoyar a los turcos, porque su enemigo en expansión es Rusia. Eso es lo que se llama el gran juego, el control geopolítico, el poder entre los rusos y los británicos, se conoce como el gran juego, el mismo truco de Pinky Cerebro de querer apoderarse del mundo. Entonces resulta que en la Guerra de Crimea inmediatamente los apoyan los ingleses. En la Guerra de Crimea pasan varias cosas. Primero, en la Guerra de Crimea, durante la situación humanitaria tan terrible que se produce por las batallas, una mujer va a encontrar la manera de que la dejen atender a los heridos, atender a los enfermos, y de esa forma aliviar su sufrimiento. Andaba con una lámpara, era inglesa, se le conoce como la Dama de la Lámpara, Florence Nightingale, que reglamentó la enfermería como una profesión para aliviar el inmenso sufrimiento de los hombres en batalla. Y a partir de ahí, digamos, es como los primeros gestos humanitarios que empiezan a darse en la larga historia de aliviar el sufrimiento en los tiempos de las guerras. Por otro lado, eso es una guerra estúpida porque va a haber una carga ligera contra los cañones que no se justifica, y es una guerra, digamos, brutal. Y en ese momento la guerra va desgastando cantidades a Rusia, le va demandando muchísimos recursos, y Rusia entonces empieza a pensar, necesito billete porque la guerra me está desgastando. Y por el otro lado, yo tengo que parar a los ingleses porque los ingleses me pueden entrar por el Canadá. ¿Por qué por el Canadá? ¿Se acuerda que después de la independencia de los Estados Unidos los ingleses se fueron para el Canadá? ¿Se acuerda que los franceses salieron, pero los ingleses van a terminar dominando porque van a ser mayoría? Pues el Canadá en el momento de nuestro relato es inglés. Entonces, ya sabiendo que hay un paso allá, pueden los ingleses montarla por arriba, por Alaska, ¿sí? Y de repente metérsele a los rusos por el extremo. Entonces hacen la siguiente jugada. Ellos tienen el siguiente propósito. Primero, conseguir billete porque la guerra es muy costosa. Segundo, impedir que los ingleses tengan un lado por donde atacarlos. Tercero, evitarse problemas con los americanos, porque la expansión de los americanos es tan grande que en algún momento se tendrían que enfrentar y ellos no quieren. Es más,
al proponerles este trato que les voy a contar ahorita, quedamos es como llavería con los americanos, cosa que resulta lo más de chusco. Se les puede proponer un trato que a ambos nos pueda favorecer, y van y le proponen lo siguiente: le van a vender un territorio que se llama Alaska, un territorio gigantesco, ¿sí? Ese territorio se lo van a vender en 1867 por la suma de $7 millones. Le dicen al secretario de Estado William Henry Seward que le establezca el acuerdo. Seward les dice: chusco, bien, me parece buena idea, bacano eso, me parece muy bien. En su momento aquello sonaba una locura, tanto que lo llamaban la locura de Seward, porque pues eso como para qué iba a comprar esa vaina. Ese era un hielo, es un hielo del tamaño de Colombia. Colombia tiene 1.800.000 kilómetros contando la parte insular, pues esto tiene 1.530.700 kilómetros cuadrados de hielo, lo que llaman hielo, peladero, hielo que da al Ártico, hielo que está, digamos, en la punta. Ahora, ¿cómo es que sale esto? Si es que hay que atravesar todo el Canadá. Mire, usted mira el mapa de los Estados Unidos y se le acaba el mapa y le empieza en el Canadá, y luego le termina el Canadá, y en la punta del extremo del Canadá está Alaska, que por el estrecho de Bering se comunica en la parte redonda del mapa con el mapa ruso. Eso es muy remoto, muy frío y muy lejano. Entonces por eso a este tipo le dijeron: pero tú tan loco, ¿no? Dice que comprarte un hielo de eso, un peladero de ese tamaño. Bueno, hoy por hoy quedan reyes, porque ahí hay petróleo a la lata, pero a la lata. El petróleo que abastece hoy gran parte de las reservas de los Estados Unidos es el petróleo que viene de Alaska, y es lo que ha desarrollado Anchorage. Pero en aquella época eso no parecía nada razonable. Eso más adelante, en 1959, Alaska entraría a formar parte del estado número 49 de los Estados Unidos, y eso va creciendo en importancia. Entonces, el tiempo de los zares, el tiempo de los misioneros, el tiempo de los cazadores de pieles, la primera etapa, va a dar paso a una nueva época, que es el tiempo de los Estados Unidos. Ahora, en Alaska, como tal, hay unos pueblos muy antiguos. Esta tierra ha pasado de ser del dominio ruso al dominio de los Estados Unidos. De esa manera separan a los ingleses, les dan el billete y quedan en muy buenas migas con los americanos, porque ahí hay un territorio que puede ser importante y en el futuro lo será. En ese territorio, durante mucho tiempo, han habitado unas poblaciones antiquísimas, hijas de la tierra, del gran espíritu del cuerpo, que son los aleutinos, los primeros que se conoce que llegaron procedentes del Asia, que son los esquimales, a los que también llamamos inuit, y que son los atapascos. Y ellos han creado toda una cosmovisión, y en su cosmovisión hay un cuervo. En el principio era la oscuridad, y todo estaba en sombras, pero aún así existía el cuervo, y el cuervo va a empezar a aletear, y a medida que el cuervo va aleteando, van saliendo los ríos, van saliendo los valles, va saliendo la luz de las alas del cuervo, se va creando el mundo, y el espíritu del cuervo es el gran espíritu que anima la cosmovisión del mundo de los pueblos que habitaban originalmente el Alaska. De los aleutinos se sabe que están allá hace más de 4.500 años, pueblos muy antiguos, han atravesado esos hielos en números muy determinados de población, porque es un ecosistema tan frágil y tan feroz que no aguanta mucha gente. Entonces ellos van a adorar al espíritu del cuerpo. La canción con la que habíamos empezado nuestro relato es una canción que narra una tradición oral del espíritu del cuerpo, cuando un día se encuentra con el cisne de la nieve, y empiezan unos relatos sobre cómo se van a encontrar y cómo van a remontar los valles, y cómo lo va a llevar a las primaveras y cómo lo va a llevar a los inviernos. This is the tale of a raven called Kokoni and Netaki, a snow goose. Springtime in Alaska is fresh and new. Our light returns and fills every hour. Kokoni is anxious this day
awaiting the arrival of thousands of birds migrating to Alaska to spend the summer months. Resourceful Kokoni. Las tradiciones orales abundan en estas tierras de espíritus poderosos, y aquí nos empezaban a contar una historia del gran espíritu del cuervo, que es Kokoni, que se va a encontrar con Itachi, que es a su vez un cisne de nieve, y están los dos esperando en la primavera de Alaska que llegue la frescura, porque además las primaveras y los veranos son muy cortos en Alaska, la frescura, para ver todas las diferentes horas que van a llegar de luz, porque vienen muchos tiempos de oscuridad y van a empezar un gran viaje migratorio. Entonces, vienen todas las tradiciones de estos pueblos, que son una gran cantidad de espíritus. Ellos consideran que los espíritus están observando siempre a los humanos en todos sus actos, razón por la cual los humanos deben actuar con todo respeto. Cuando el cuervo le dio a los hombres la caza, les enseñó a cazar, no todo lo que ellos debían cazar, digamos, a no excederse, para respetar el equilibrio del mundo animal, y así que siempre los animales pudieran volver para su casa. Ellos tienen una relación, todos los espíritus y todo lo que habita este mundo tiene alma. Los animales tienen un alma también, Anui se llama el alma, y esa alma se conserva dentro de la vejiga del animal. Por eso cuando el animal muere, ellos tratan de una manera especial la vejiga, la preservan, y luego cuando viene la época del festival, todas las vejigas las cuelgan en un espacio cerrado, en una cabaña, para dar libertad a las almas de los animales, luego las meten entre el hielo para que el alma de los animales vuelva por el hielo y por el agua al tiempo de donde vinieron, renazca y pueda convertirse de nuevo en una forma de casa. Y así ellos van poblando todas estas tierras con sus espíritus, con los que tienen que tener una relación muy estrecha porque son tierras feroces. Algunos de sus espíritus son, el del cuervo es un espíritu benévolo, porque él fue el que les dio todo, también les da grandes lecciones. El cuervo les quitó la luz el día que se desmandaron y fueron y cazaron todo lo que no tocaba. El cuervo les quitó la luz y luego les da unos días luz y otros días no, y va creando el día y la noche, y allá va creando los tiempos de oscuridad y los tiempos de luz, porque si los hombres todo el tiempo tienen luz, se les olvida cómo deben ser moderados, mesurados y equilibrados en la casa. Entonces está el espíritu del cuervo, está el espíritu de Setna, la bruja submarina, que era una hermosa niña, pero era desdeñosa. Entonces, como ella era toda bonita y toda linda, entonces no le paraba bolas a nadie, a todo el mundo todos le parecían hartísimos para ella. Entonces el padre un día se cansó de ver cómo desanimaba a todo el mundo y le dijo que se casara con el próximo que llegara. El próximo que llegara era un tipo que aparentemente era alto y fuerte, estaba detrás de una capucha y se la entregó. Llévela pues. Y él se la llevó a una roca inhóspita, y cuando ella se dio cuenta, el tipo era un tipo maluquísimo, pero ella, por orgullosa y por picadita y por vanidosa, pues le había tocado un destino muy adverso. Entonces ella le pidió después ayuda a su padre fue por ella, la fue sacando, y a medida que ella iba huyendo con el padre, el hombre convertido en ave los vio, y el padre sintió miedo y la arrojó al agua, se la entregó al hombre malo, y ella se trató de agarrar de la canoa, y en la canoa le empezó a golpear las manos para que no se aferrara a la canoa y se quedara con él. Y en ese trance es donde de sus dedos se van formando las focas, de sus falanges se van formando las morsas. Ella va cayendo en el agua y ella se queda en el espíritu del agua. Setna es el profundo espíritu del agua, de los hielos, que está cuidando las focas y los animales. Entonces a Setna le rezan los espíritus de estos pueblos, y también cuentan la historia del origen de los vientos. Una pareja no podía tener hijos, y en esos climas y en esa geografía eso es una cosa muy difícil, porque esa es la garantía de la supervivencia. Entonces ellos hicieron todo lo posible, pero no llegaban los hijos a ellos. Así que un día la mujer fue donde un brujo y le habló, y le dijo que ella sería acompañada por el espíritu de la luna, y Galuk, que es el espíritu de la luna, a veces baja a confortar a los afligidos, y de pronto le da como un aliento. Entonces ella, cuando vio que bajaba el espíritu, pues ella se fue detrás del espíritu, el espíritu la llevó hacia la llanura del hielo liso, luego le señaló con el dedo,
y entonces le dijo, mira, si tú deseas un hijo, mira el árbol. Entonces haz un muñeco con el tronco y encontrarás la felicidad. Entonces la mujer, cuando se despertó, era un sueño, le contó al esposo y el esposo dijo, bueno, a mí me parece como raro, pero... Entonces ella se fue efectivamente y luego encontró el árbol y le dijo, mire, ese es el árbol. Y de allá del árbol, entonces ella fue y lo cortó y hizo el muñeco que le habían dicho. Entonces, pero eso es un muñeco, ¿eso qué nos va a solucionar? A ver, ponernos a hacer muñequitos ahorita a estas alturas del partido. Entonces ella hizo el muñeco y lo colocó en la puerta como un juguete. Al otro día, cuando se despertó, el muñeco no estaba. Entonces ella pensó que los había abandonado y resulta que el muñeco, y dice que sintió que no había servido para nada. Y de pronto encontraron que el muñeco había salido y el muñeco se convirtió efectivamente en un hijo y ellos lo vieron, pero cuando se dieron cuenta el muñeco se había ido, o sea, el niño se había ido. Entonces, bueno, pues tenemos un niño, pero ¿y qué? Entonces el niño se fue a aventurar, y cuando se fue a aventurar se fue a los límites del cielo. Y cuando se fue a los límites del cielo, encontró que había una especie de una piel de caribú tensada, como si tuviera algo detrás. Con el cuchillo la cortó y empezó a salir un viento, un primer viento. Entonces cuando él vio el viento, ya lo dejó soplar un ratico y después lo dejó así, le dijo, mira, a veces soplarás fuerte, a veces soplarás suave y a veces no soplarás. Y se alejó. Luego encontró otra piel de caribú y ya la encontró con mucho más fuerza. Era un viento más fuerte. Igual lo cortó y le dijo lo mismo. Luego encontró otra piel y esa sí se sentía que tenía un peso muy grande detrás. La cortó y ahí estaban las grandes ventiscas que después serían una parte fundamental del clima de Alaska. Los vientos empezaban a correr a medida que este niño muñeco con su cuchillo abría el vientre de las pieles de los caribús y los vientos empezaban a soplar sobre Alaska. Este ya era el viento del norte, ya había atravesado el viento del sur, el viento del oeste, el viento del este, ya era el viento del norte que era el más grave porque es el que sopla desde el Ártico. También había atravesado los vientos que habían soplado desde los océanos y de esa manera los vientos quedaron formando parte del mundo de Alaska. Antes no soplaban, pero ahora, después de que el niño muñeco los había liberado de la piel de caribú, entonces empezaron a soplar. Una vez, habiendo comprendido la naturaleza de los vientos y habiendo comprendido los 4 lugares del cielo, el niño regresó donde sus padres, que absolutamente felices y maravillados lo abrazaron y comprendieron que él solamente quería dar un vuelto, no más. Fue y conoció los vientos y el mundo, y después de haber conocido los vientos y el mundo, colmó la alegría del hogar de ellos, siendo el hijo que siempre esperaron y habiéndole dado el gran don de los vientos. Por eso los esquimales hacen unos muñecos de madera y los ponen en un lugar de honor para hacerle honor a los vientos y al niño que los trajo a Alaska. Entonces, son muchas historias las que ellos van contando en Mujeres que corren con los lobos. Clarissa Pinkola nos cuenta una historia inuit de los esquimales, de la mujer esqueleto, de un hombre que fue a pescar en un sitio donde él era de lejos, era extranjero, no sabía que en ese lugar la gente no iba a cazar habitualmente. Entonces ni iba a pescar porque decía que habían fantasmas. Entonces metió la caña y de pronto sacó algo durísimo y pensó que había sacado un pez gigantesco de esos que había en esas regiones. Pero resulta que una mujer que había entrado en conflicto con su padre, no se sabe cuál era el origen de su antigua maldición, pero el esqueleto había quedado en lo profundo del agua. Y era un esqueleto que estaba con los corales brillantes y él lo engarzó en el anzuelo. Así que cuando lo sacó, pensó que era un pez muy grande, pero mentiras, era una mujer esqueleto. Entonces la mujer esqueleto, el hombre la saca, pero queda enredada en el sedal. Así que cuando él sale corriendo a la cabaña, la mujer esqueleto lo va persiguiendo. Y lo va persiguiendo y el hombre aterrado, asustadísimo, llega a la cabaña, siente como un latido en el corazón terrible y de pronto, pero ella no se va. De pronto ella la ve con la luz del candil acurrucadita y le das como pesar. En el momento le das como pesar.
Entonces empieza a organizarle los huesos que los tenía todos desbaratados y le pone unas pieles como para que no sienta frío, y entonces él se duerme, finalmente se tranquiliza, una lágrima brota de sus ojos y ella empieza a beber con una sed infinita, y después empieza a bailar mientras el hombre duerme, saca de su pecho el corazón y al corazón le pide que le dé carne, y el corazón le va dando el cuerpo de una mujer, la carne de una mujer, las caderas de una mujer mientras ella va bailando, y mientras ella se va nutriendo de esa carne, pone el corazón de nuevo en el pecho del hombre, le pide a la misma espíritu que retire la ropa del hombre. Cuando él se despierta, es una hermosa mujer la que está abrazada a él, y forman una maravillosa pareja. De esa manera, la mujer esqueleto se presenta, según también la historia que nos contaba Clarissa Pinkola, es la presencia de la muerte y de la vida en el amor. El amor tiene ciclos de muerte y tiene ciclos de vida, y no se puede el uno sin el otro, y hay que entender la naturaleza de la mujer esqueleto para encontrar a la hermosa mujer que puede quedarse con él en las noches. No existe el uno sin el otro. Entonces, de esas historias, estos pueblos van viviendo, estos tienen una adaptación perfecta a la naturaleza, con los perros, con los kayaks, con las pieles, con la manera como viven, con sus casas. Y este pueblo, que ha vivido tanto tiempo con los espíritus del cuervo, ahora se va a encontrar con los cazadores de pieles, que casi que desaparecen a las focas y a las morsas, y luego viene la tercera gran fiebre del oro en Occidente, y la última hasta ahora. La primera fue en California, la segunda fue en Australia, y la tercera es en Alaska. Descubren oro, y con el oro esto se vuelve la locura furiosa. Además, mire, en California, ya vimos lo que pasó en California, la hojarasca, cómo acabaron con todo, pasaron por encima de todo el mundo, pero en California había naranjitas, solecito, buen aire. En Australia, canguros, y había estepas y días de sol y mar. En Alaska, hielo. Una fiebre de oro donde no hay comida. Es la pesadilla más impresionante. La gente se iba buscando el oro, febril, enloquecida, y van a arrasar a todo el mundo. Entonces a los esquimales le van a pasar por encima, a los perros los van a utilizar, y se va creando un mundo rudo, un mundo extremo, un mundo terrible, donde la supervivencia de un ambiente hostil, de suyo tan difícil, se va a mezclar con la avaricia y con la locura de la sed del oro. En ese momento entra en escena nuestro personaje. Él es un tipo que de una vida tormentosa y aventurera, muy pequeño, tiene una madre que no responde mucho afectivamente por él, es un hogar, digamos, que no le está dando a él el cariño. El hombre hace lo posible por ir al colegio, adquiere una profunda amor por la lectura desde niño. Eso es, digamos, es lo primero que hace. Su padre es un hombre ya muy enfermo, su madre no le para bolas a él. Al poco tiempo deserta del colegio, y a los 16 años empieza a vivir en los muelles y en los puertos, y a meterse con los marineros, en las cantinas, en los burdeles. Arranca a beber como loco, beberá toda la vida, en el borde entre una existencia lumpenesca y una persona amante de la lectura. Se va criando un personaje atormentado, salvaje, indómito, que es el alma de Jack London. Entonces Jack London empieza a aventurar por todas partes, y él empieza a escribir. Tiene el don de la escritura, ¿sí? Y empieza a escribir, y va por todos lados. Él hace 1000 travesías, y en una de sus travesías el hombre va a llegar a Alaska. Y cuando llega a Alaska, descubre este ignoto mundo del hielo, y ahí en ese momento se le mezcla otra cosa, y es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución de Darwin acaba de estremecer de extremo a extremo el siglo XIX. Ha franqueado los cimientos, ha propuesto la adaptación del más fuerte, ha cuestionado la manera como religiosamente se concebía el origen del hombre, y ha desatado una fiebre enloquecida en la teoría de ese tiempo. Jack London va a quedar enloquecido con la teoría de la evolución de Darwin porque lo ve en Alaska.
la adaptación de los animales a un clima tan extremo. Para él va a ser la explicación para entender ese mundo indómito al que ha llegado. Entonces el hombre empieza a contar las historias, y alrededor de Alaska va a crear lo más importante de su obra. Él irá a muchas partes, él va a ir al sur, él va a ir a todos lados, pero es en Alaska donde va a encontrar, digamos, la parte fundamental de su relato. Él es una existencia atormentada. Su espíritu es inquieto, es indómito, es salvaje, siempre está poblado por el licor. Ya tenía varios escritos. Había uno también que se llamaba John Barleycorn, que es una alegoría al hombre del licor. Es una vieja tradición, una antigua canción, pero también es una alegoría al hombre del licor. Es una tradición muy antigua, pero él la va a convertir en parte de sus relatos literarios. Son viejas tradiciones alrededor de un personaje que 4 muchachos, hombres, que vienen del oeste y quieren probar sus fuerzas, dicen que él debe morir, John Barleycorn, y empieza toda la historia de cómo la van a buscar. Jack London empieza a desarrollar una cantidad de relatos, y cuando se encuentra con el mundo de Alaska, era como si hubiera conocido su espíritu. Ese mundo de la locura de la fiebre del oro, esa fue de las experiencias más desastrosas en términos de locura. Esta Alaska, que era la tierra grande, como de la vieja palabra inuit, de la vieja palabra esquimal, Alaska significa tierra grande, donde estaba el río Yukon, que también significa el río grande en el idioma de los antiguos pueblos, ahora va a quedar enloquecida por la quimera del oro. En este escenario, en este tiempo, es que Charles Chaplin va a hacer su famosa y hermosísima película, La Quimera del Oro, y es donde se ve en un contexto cómico la tragedia que ir a buscar oro allá, y esas ventiscas y esos fríos, y Charlotte metido en una cabaña esperando a que alguien traiga comida, comiéndose los zapatos, que es la escena más fantástica, cómo cocina el zapato, cocina los cordones, se come los zapaticos, se come las suelas del zapato, y cómo hace toda la historia del hambre que va pasando allá. Esa película está ubicada en la fiebre del oro en Alaska. Entonces van llegando de todos, y Jack London va viendo este mundo, y paralelo al mundo de los hombres enloquecidos por la codicia, Jack London ve el maravilloso y terrible mundo natural que se va dando allá, y ese espíritu de Jack London logra encontrar una especie de alter ego en un personaje que es Colmillo Blanco. Entonces el primero de los relatos es lo que llaman El Llamado, que es la historia de un lobo, de un perro grande, porque dice que las cosas se van a poner muy difíciles para los perros grandes y peludos, porque el hombre ha encontrado unas pepitas de metal. Las pepitas de metal van a complicarle la vida a los perros, porque se van a necesitar muchos perros de esos para ayudarlos a sacar las pepitas de metal. Luego los perros grandes de pelo largo están en un peligro muy grande. Entonces eso va advirtiendo el personaje. Esta es la historia de un perro que, a fuerza de maltratos, de codicia, de vileza, de embellecimiento, de cómo la gente se va volviendo más despiadada con el oro, entre el maltrato y la codicia lo van convirtiendo en lobo, y se va uniendo a las manadas de lobo, y cuando ya el último de los hombres que lo amaba muere, pierde su lazo con los hombres y se convierte en un lobo, y va a ser el que va a seguir las manadas de los lobos. Colmillo Blanco es el proceso inverso. Es un lobo que con el afecto se va convirtiendo poco a poco en un perro y en un amigo de él. Ese espíritu indómito que va llevando a todos estos lugares es el que va a poblar la literatura de Jack London. Entonces Jack London nos cuenta unas historias. Para él es clara la supervivencia como la única ley que realmente rige en este enorme territorio de Alaska, y cómo lo importante no es el individuo sino la especie, no es este o aquel sino la vida misma. Y viendo esa brutal realidad con la cual él se identifica profundamente en su corazón, cuenta la historia, una historia de la ley de la vida, cuenta la historia de un personaje, de un viejo. Se trata de un viejo que ya está demasiado anciano y frágil para poder seguir caminando y andando, para poder seguir viajando con su grupo. Entonces lo tienen que dejar para que muera.
porque él ya no puede ir con ellos. Entonces, como él está sentado y escucha cómo empiezan a llevarse los trineos, a desarmar las carpas, una por una de las carpas, no va a volver a escuchar ese ruido nunca más. Escucha las voces de su gente, no los va a volver a escuchar nunca más. A una de las niñas a la que él le está pidiendo que lo ayude con ella, pero ella está ocupada en los quehaceres de la vida, no ocupada en los quehaceres de la muerte. Y los quehaceres de la vida son urgentes. Entonces están en ese momento preparando los perros, los trineos, y empiezan a irse uno por uno, y él se va hasta que él se va quedando solo, se va quedando completamente solo, y en ese momento su hijo espera a que se hayan ido todos, y lo mira y se despide de él. Algunos hijos no esperan a que se hayan ido todos, sino que se van con ellos. Algunos hijos sí esperan. Entonces, espera, le pregunta si estás bien, le deja el atado de leña. El tiempo que dure el atado de leña es el tiempo en que él sobrevivirá. Así que eso lo sabe. Le dice: sí, estoy bien, hijo. Y se despiden, y el hijo sigue con el grupo que va a continuar la línea de la vida. Y él se sienta esperando a calentar la leña, y mientras calienta la leña, sabe que cuando se acabe la leña, él morirá. Y empieza a pensar cuando él mismo despidió a su padre, cuando él mismo esperó a que se fuera el grupo y se despidió de su padre y siguió, porque su padre tenía que esperar y sentarse a morir. Empieza a acordarse de cuando hubo cacerías intensas, de cuando hubo abundancias, de cuando hubo hambre, de cuando no llegaron los caribús, de cuando llegó el salmón, una leyenda importantísima también dentro de ellos, un espíritu fantástico. Y de pronto como que todas esas historias iluminan su alma, y empieza a recordar la vida, empieza a recordar que es un pueblo anciano porque él vio a unos hombres muy ancianos cuando él ya era niño. Y de pronto empieza a sentir que vienen los lobos. Ya el silencio es total, se han ido todos. Ya llegando la noche, el frío arrecia, las manos están completamente frías, y los lobos empiezan a rodearlo, empiezan a hacer un círculo alrededor de él, y él solamente puede apartarse del círculo por los pedacitos de astillas que va echando sobre el fuego, espantándolos un poquito con las chispas de las astillas, pero los lobos se van acercando. Al principio los oye lejos, después se van acercando cada vez más, y de pronto él trata de prolongar la vida, viendo a ver si tiene otra astilla. De pronto se da cuenta que no tiene caso, que es la ley de la vida, que se acaba la de él, y que los lobos se lo van a comer, y que el hecho de que los lobos se lo coman permite que los lobos vivan, y que la vida continúe, y que él forme parte de la cadena de la vida. Así fue con su padre, así fue con su abuelo. También las mujeres llegaron, se volvieron niñas, se volvieron mujeres, se hicieron hermosas, tuvieron niños y después se volvieron abuelas, contaron a sus niños las historias sabias, y después la ley de la vida también se las llevó. Entonces él entiende el significado de la vida y la muerte en el cosmos y en el mundo en el que nació, y que ahorita, en ese momento, él es vida para los lobos, como los lobos también han sido vida para los hombres. Se entrega, apaga la fogata, y que se lo lleve la ley de la vida. Así Jack London va contando muchas historias de lo que él ve en ese universo. Jack London empieza a escribir y a mandar historias. Es el primer, freelance, o sea, el primer periodista que empieza a hacer artículos para vender en los periódicos. Entonces, de esa manera va a terminar trabajando con Hearst. Hearst le va a comprar los artículos y lo va a mandar a cubrir la guerra ruso-japonesa, que en la de 1905, y el hombre se va para allá, pero siente que no le dan suficiente espacio para averiguar lo que está pasando, entonces va y se mete donde nadie lo llama y lo terminan expulsando. Él es el primer, personaje que a destajo escribe para los periódicos. Es el primer corresponsal independiente de los grandes periódicos, y es a través de los periódicos que él va a sobrevivir. Es con los artículos de Alaska que él va a poder empezar a trabajar y a comer. Cuando empieza a llegar estas historias de Alaska, cuando empieza a escribir los artículos, la gente queda deslumbrada de ver que existe semejante universo
de ver que hay un mundo ignoto cuando ya todo es progreso, cuando ya todo es luz eléctrica, cuando ya está la máquina de escribir, cuando ya está montada la prensa, que lleguen historias de los esquimales, de los inuís, de los lobos, esas historias ignotas y a la vez la locura de la fiebre del oro, todo eso va a desbordar la imaginación de su tiempo y va a hacer que Jack London vaya a ser muy popular. Jack London va a ganar mucho dinero y lo mismo lo va a gastar en un montón de proyectos locos. Entonces en una de esas se hace un barco para darle la vuelta al mundo, el barco nunca le funcionó, las deudas lo hicieron regresar, va para los mares del sur. En los mares del sur quiere contar las historias, pero ahí ya se le han adelantado otros grandes como Herman Melville, ya ha contado las historias Kipling. Él sigue la línea de los escritores del mundo de lo salvaje. Él es un espíritu indómito. A diferencia de Mark Twain, que es un espíritu libre y rebelde, Mark Twain siempre tuvo un niño en su corazón. De todas maneras, la mirada traviesa de Tom Sawyer y Huckleberry Finn estuvieron siempre presentes en toda su obra. Nunca dejó de ser ese niño que alguna vez fue. Jack London no tuvo infancia. El suyo es un universo tormentoso, con un alto margen de oscuridad. Él va a beber muchísimo y va a tener una cantidad de travesías, logra éxitos maravillosos y luego fracasos gigantescos, obras que son maravillosas y obras en las que le va a ir muy mal. Se mete de lleno con la evolución, se mete de lleno con el socialismo, se mete de lleno con la aventura, se mete de lleno con los buscadores de oro. Todos estos aventureros, estos hombres de ralea, estos vagabundos que van y vienen en los puertos, van a ser los personajes que van a rodear su vida y va a ser el mismo, bordeando entre el mundo de los vagabundos y el mundo de los escritores. Jack London va a contar las historias, pero de todas las historias que Jack London cuenta, las historias de Alaska son las que más van a entrar en su época, porque es el descubrimiento de un mundo que nadie soñaba. Estos 40 hombres con una inmensa cabeza, digamos, con estos 40 hombres aguerridos que nos cuenta la canción, son todos esos aventureros que Jack London se va encontrando. Dice que no le harían cambiar de opinión si tuviera que escoger entre los ciegos y entre los muertos. Historias de hombres forajidos y hombres violentos que van poblando el universo de Jack London. Jack London pertenece por un lado a los espíritus indómitos. Él también tenía la influencia de Kipling. Él, en todo ese mundo, ese universo de lo salvaje, ese universo donde el hombre civilizado no puede emprender su huella porque escapa a su control. Ese es el universo que le gusta a Jack London. Jack London tiene además tremendas dificultades para poder convivir en las sociedades donde el mundo civilizado de Occidente, o sea, donde el mundo industrial, entendiendo la civilización como ellos la entienden, porque civilizaciones son las historias de todos los pueblos. Entendiendo como ese mundo del progreso, él no puede vivir ahí. Él puede escribir para ese mundo y ser conocido por ese mundo, pero él no puede vivir ahí. Entonces constantemente está buscando aventuras. Se separa de la primera mujer, luego consigue otra mujer que logra entender este espíritu tan supremamente terrible, tan atormentado y tan aventurero, y se va por todas partes con mil cantidades de empresas, y va yendo, y siempre de una granja que se quiere hacer en California, y la granja no le da sino pérdidas, pero la plata que él gana la mete en la granja, y así hasta que él va perdiendo, como digamos, el aliento de la vida. Al final ya está muy cansado de escribir, ya ha contado historias terribles, historias de boxeadores que perdieron una pelea porque no se pudieron comer un bistec de carne en Alaska, y por ese bistec de carne pierden la pelea. Historias maravillosas, historias terribles, va poblando las fantasías y el universo, y al final, cuando ya está muy, muy llevado el alcohol, el hombre ha tenido una vida en los mares del sur, adquirió fiebres y paludismos, en los barcos tuvo escorbuto, el alcohol fue mellando su alma, al final ya estaba muy llevado, y llegó y contrató a un muchacho para que le ayudara a armar las historias. El muchachito se llamaría Sinclair Lewis, y ese va a ser del primer Nobel de la literatura, de la literatura norteamericana. Entonces, este personaje va a dejar una impronta
en el mundo de la literatura y en el mundo de la imaginación con este nuevo territorio que empieza a formar parte de nuestro relato. Este territorio más adelante va a tener petróleo. Ya primero, cuando termina la fiebre del oro, lo dejan abandonado y queda solamente en las historias de Jack London. Y después, pero él es el que pone en la imaginación el mundo de los caribús. El caribú es a la gente de allá lo que los bisontes son a los pueblos de la pradera cuando estábamos pasando el ferrocarril. Para ellos son los caribú. Una parte de estos pueblos tiene un contacto profundo con los pueblos de América India, con las naciones indias del norte de América. Entonces ese mundo lo va dejando allá y lo pone en la imaginación de toda la gente de su tiempo, y eso es lo que lo va a hacer a él grande. Ese monte de Cronkite, esas historias de los buscadores de oro, esos vagabundos, esas historias de Colmillo Blanco, esas historias de los jefes indios que van a morir, las historias de los cargadores de huevos, un hombre que lleva un cargamento de huevos y que finalmente cuando logra meterlo después de una ventisca de esas, encuentra que todos están dañados los huevos y se suicida. Le dan el oro pero se suicida. El suicidio es permanente en los personajes de Jack London. La muerte los va acercando de una manera trágica. Y él muere de una forma que no queda claro si fue que tomó demasiado alcohol, si fue que todas las pastillas para la cantidad de males que tenía se le fue la mano, si quiso morir o se dejó morir o murió como uno de sus personajes. Eso siempre queda en el misterio. Pero Jack London, este corresponsal de los periódicos, este hombre independiente, este aventurero, es el que trae al mundo de la imaginación la historia de Alaska. Alaska será convertido en el 49º estado de los Estados Unidos en el proceso de expansión. Más adelante, la lucha entre el ecosistema y la riqueza petrolera van a llegar a un punto crítico ya a finales del siglo XX en una tragedia que se llamará el Exxon Valdez, cuando se hunde un petrolero y cualquier cantidad de litros de petróleo caen al mar, acabando con una cantidad de la frágil ecosistema que está pasando ahí. Ellos hoy por hoy tienen una lucha entre la riqueza y la ecología. Para pasar el gran oleoducto tuvieron que tener en cuenta que por ahí pasaban las manadas de caribús. Si las manadas de caribús tenían un tubo, no pasaban por ahí y se acababa todo el ciclo de la vida y de la muerte. Entonces hubo que pasar los tubos de una manera que no afectaran las manadas. Este gigantesco territorio, con su fascinante mundo, con su durísima realidad, con sus grandes riquezas, entra a formar parte de nuestra historia en el proceso de expansión que está teniendo los Estados Unidos en esta parte del relato. Ese proceso que va para Alaska nos va a llevar a Hawái, al Pacífico Sur. O sea, para el siguiente programa nos vamos para el Pacífico Sur. El Comodoro Perry llegará al Japón, acabará con los tiempos del ensueño de la era Edo y de las islas flotantes para obligarlos a una acelerada apertura. Llegará a las tierras de Hawái y se asentará en todo el Pacífico Sur. Entonces, desde los espacios de lo salvaje, desde los espíritus indómitos, desde la naturaleza de Colmillo Blanco, desde el gigantesco territorio de Alaska, desde el gran espíritu del cuervo, autor de todo lo posible, desde la luz y la noche, desde los vientos convertidos en madera, desde Setna, el gran espíritu del agua, desde todos estos personajes que van poblando esta indómita geografía, desde la figura desconcertante, aventurera, profunda, oscura y maravillosa de Jack London, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes feliz fin de semana.